en ventiladores, sopladores y compresores. Básicamente son el caudal y la presión de descarga que los variables que definen si yo estoy trabajando con ventilador, soplador o compresor. Cuando nosotros más o menos, es decir, cuando nosotros vemos de ver con qué caudales trabajan, generalmente aquí no hay fronteras entrañables. Generalmente los más usados en función del caudal son los ventiladores para grandes caudales, medianos, o también pueden ser grandes. Los compresores, los caudales que manejan son de medianos a bajos, por el mismo diseño, que tienen que ingresar en una determinada cámara, cualquiera que sea, puede ser un cilindro, puede ser un motor. Entonces, los volúmenes que se manejan no son muy grandes. Desde el punto de vista de los y desde el punto de vista de la presión de descarga, los ventiladores lo que realizan en realidad la función fundamental es la mover los caudales, de mover masas de aire. Entonces, las presiones son muy bajas de descarga. Obviamente, el delta P, pongamos. El delta P es bajo, quiere decir que la variación, la presión de descarga son los pocos centímetros de centímetros de mercurio respecto a la presión de succión. Obviamente, la presión de descarga va a ser mayor que la de succión. ¿Sí? El delta P bajo, delta P positivo, quiere decir que presión 2 menos presión 1 va a ser positivo. Esto implica que la presión 2 obviamente va a ser más mayor que la presión 1. Cuando hablamos de presión 2 estamos hablando de presión de descarga. Cuando hablamos de presión 1 de succión. Vamos a tener, pero no es el fin del ventilador incrementar la presión a la masa gaseosa. El fin es mover menos caudales. Por eso que el delta P es pequeño, el delta P aquí es moderado, no pasa de hasta 2 atmósferas, podríamos pensar, en décimas de atmósferas. Estos son, pongamos, milímetros de mercurio, como para decirle que es menos de una atmósfera el delta P. ¿Sí? Entonces, y los compresores, a diferencia de todos aquellos, generan un delta P muy grande. Y dependerá del tipo de compresor para que sea mucho más grande o para que no sea tan grande. Esa básicamente es la idea. Y nosotros estamos hablando, bueno, pues, una relación de compresión más o menos normal. ¿Y qué significa una relación de compresión? Una relación de compresión no es otra cosa que la presión de descarga dividida la presión de succión. ¿Sí? Y normalmente una mínima relación de compresión más o menos puede estar entre 3 y 4 como mínima. ¿Qué quiere decir? Que la presión de descarga por lo menos es 4 veces. Por lo menos. Hacia arriba no hay límites, sobre todo en los compresores alternativos de pistón o émbolo. Las presiones de descarga son miles de psias. Estamos hablando de grandísimos valores de presión de descarga. Pero esto lo vamos a justificar más adelante. ¿Por qué razón es esto? Bien. Entonces, por lo tanto, estamos hablando de que fundamentalmente los compresores se utilizan para comprimir. El nombre mismo lo está diciendo, ¿cierto? Para comprimir fluidos. Entonces, sobre esa base, un poquito vamos a ver algunas placas que nos van a ayudar a ver de que el análisis es muy similar al que hicimos en bombas en esta parte de clasificación, principio de funcionamiento, etc. ¿Sí? Y hasta donde nos dé el timbre, porque no ve que ahora, hoy viernes, me toca el timbre a las 8:15.
Si les molesta la luz y podemos apagarla, capaz de que sea luz. Ustedes, díganme, yo. Debería haber hecho allá, porque la verdad es que ¿no se ve bien? Estoy perdiendo el tiempo. Hola, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Así se va? ¿Sí? Bien. Algunas de las diferentes definiciones. Es un equipo que está construido para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados compresivos. Obviamente, casi se lo pone. Juntar los gases en los vasos. Aquí nos muestra un equipo típico. Este es un compresor centrífugo. Estamos viendo de que la entrada del aire atmosférico viene por acá, hace su camino rotacional y sale por acá. Hacia atrás. Sale muy simple, ¿no? Pero bueno. La clasificación de los compresores de igual manera nos habla de que están los dinámicos y los de desplazamiento positivo. Lo mismo que en bombas. Los dinámicos, que son los centrífugos básicamente, pueden ser de flujo radial o de flujo axial. Nosotros a las bombas las vimos fundamentalmente las de flujo radial, ¿cierto? Las bombas centrífugas a voluta. Pero también las hay de flujo axial. Y los de desplazamiento positivo, los alternativos o los circundantes y los rotativos. La misma clasificación. Arranca con los centrífugos, produce presión al aumentar la del flujo de gas o vapor. Consta de un impulsor, difusor, carcasa. Igual. Ingresa por el ojo del impulsor. Acá tenemos un rotor con determinado tipo de árabes. Aquí los árabes cambian un poco, son más, tienen mayor cantidad de aspas, no tanto como, es decir, en los fluidos, en las bombas hay menor cantidad de aspas, justamente porque la masa de los líquidos obviamente tiene una densidad tremendamente superior a la de los gases y aquí nosotros no podemos tener mucho espacio de aspas porque la masa gaseosa entre aspas, al no tener una gran densidad, entonces no va a recibir la fuerza que debe hacer para convertir la energía mecánica que se le está proporcionando en energía de presión. ¿Sí? Por lo tanto, tienen diseños distintos, pero igual sale por la periferia. Este es tipo voluta, igual, lado de salida y lado de ingreso, por el ojo del impulsor. Ahí están los diferentes tipos de impulsores, con mayor cantidad de aletas, y están abiertos, semiabiertos, cerrados, lo mismo, porque puede haber la posibilidad de que los gases tengan partículas sólidas en suspensión, y con la finalidad de que no dañe la carcasa, entonces es preferible colocar con tapas el rotor, lo mismo que se veía en bombas. Radial abierto con inductor abierto. El inductor lo que hace es conducir de mejor manera el fluido hacia la salida y se da. Acá tenemos un compresor de flujo axial que ingresa por la parte posterior y sale por la parte inferior. Pero es un compresor de varias etapas, porque fíjense ustedes, nosotros tenemos varios rotores, están cerrados. Ingresa y sale del primer rotor, el fluido sale con una presión más elevada. Ingresa al segundo y sale con presión cada vez más elevada y por lo tanto, en el caso de los compresores centrífugos, podemos lograr presiones muy elevadas, no tanto como la de los alternativos, lo mismo que en bombas, pero trabajando con varias etapas. Y en el tema de las varias etapas, nosotros tenemos que manejar un poquito el tema de que los gases, al comprimirse, acercan las moléculas, existe mayor frecuencia de choque y por lo tanto existe elevación de temperatura, ¿cierto? La presión se va a elevar porque ese es el objetivo, pero acompañado de eso existe una elevación de la presión. Y eso es lo que hay que tomar en cuenta cuando nosotros elevamos mucho la presión,
cuando hay una elevación de temperatura, podemos llegar a valores muy altos que dañan hasta el mismo equipo. Entonces, en estos casos siempre existen etapas de refrigeración, ¿sí? Puede ser por aire, puede ser por aceite, puede ser por agua, intercambiadores de calor realmente en medio de dos etapas de un compresor, sobre todo aquellos que elevan mucho la presión. Bueno, ahí nos están dando el flujo de gases paralelo al eje del compresor y no cambia el sentido, por eso es axial. Están disponibles desde unas 20.000 pies cúbicos por minuto hasta unas 400.000. Producen presiones hasta de 65 psi, o sea, estamos hablando de gravimétricas, estamos hablando un poco de delta P. ¿Y qué quiere decir eso? Estamos hablando de unas 4 atmósferas. No es mucho, ¿no? Típico de 12 etapas. Fíjense ustedes, estamos hablando de que la presión de descarga no es muy elevada. Generalmente manejan caudales constantes, mayores que los de los alternativos. Los alternativos son los que son una mayor presión de descarga. Pero bueno, aquí nos están mostrando básicamente cómo es la entrada y cómo es la salida. Por eso se llaman de flujo axial. ¿Sí? Ingresa por la parte trasera, va por el eje y después sale por la parte trasera. Siempre fíjense ustedes que la boca, recuerden, compresores de flujo radial, estos son un poquito más conocidos por nosotros, ¿cierto? Similar a la bomba, ahí es el rodete, ahora es entrada de aire, este es el impulsor, acá tenemos las paletas, que pueden ser, estos son los difusores, estas son las paletas, y lo que hacen es introducirse, y fíjense ustedes que hay una bolita que tiene su sección de pasaje cada vez va creciendo como unas bombas, con la finalidad de que la elevada energía cinética que le provee el rotor en el compresor se convierte en energía hidráulica, en energía de presión, digamos así. Entonces, eso es lo que ocurre. Para eso nosotros tenemos que incrementar el área, disminuir la velocidad, disminuir la energía cinética y por la transformación de energía crece la presión. Ahí está. Esta es la rueda de la computadora, son los difusores que son los que comunican de mejor manera para evitar muchas turbulencias, entonces a la salida. Y ahí están más o menos los protocolos. ¿Sí? Dice aletas rotativas, luego con el proceso de flujo, también velocidades que van de 800 a 910 por segundo. Y estos son los compresores de desplazamiento positivo. El esquema es similar al principio de funcionamiento. El aire o el gas ingresa en una cámara cilíndrica por una succión que ejerce el pistón. Luego de que se llena a la cámara cilíndrica, viene la etapa de descarga y, consecuentemente, ahí no se abre la válvula de descarga mientras no se llegue a la presión de trabajo y ahí después recién se abre la válvula de descarga. Funciona con el principio adiabático, esto es importante, ¿no? Adiabático mediante el cual se introduce el gas en el cilindro por las válvulas de entrada, mismo que en bombas, se detiene y comprime en el cilindro y sale por las válvulas de descarga. Existen dos tipos, de émbolo y diafragma. Bueno, émbolo, pistón, diafragma, básicamente. Se clasifican como simple y doble efecto. Acuérdense que eran unas bombas. Simple efecto cuando trabajaba solamente del lado del pistón o émbolo. Y doble efecto cuando trabajaba en ambas cámaras y tenían válvulas tanto en la parte delantera como en la trasera. Con eso, ¿qué reducíamos? La pulsación. Porque cuando trabajamos solamente en una sola cara, si se acuerdan, el perfil del caudal en función del tiempo era este. Había un tiempo muerto hasta succionar al fluido. Si es de doble acción que tenemos en ambos lados, entonces esto se rellena. Y si tenemos dos pistones, se desplaza en el tiempo y ya tenemos un caudal más o menos constante que no teníamos al principio. Incluso teníamos tiempos muertos que me producían un caudal pulsante. Y esa era la gran desventaja de los alternativos. Bueno, existen dos tipos, se clasifica a partir de una pequeña capacidad como 3.000 pies cúbicos por minuto. Bueno, y acá nos está mostrando un poquito el principio, ¿cierto? Aquí está el émbolo, el pistón. Cuando el émbolo está en la carrera hacia abajo, succiona el fluido, se abre la válvula de admisión y después, en el momento en que llega al otro extremo,
empieza la descarga, no se abre la válvula de descarga hasta no llegar al valor de la presión diseñada. Entonces, pero desde el momento en que empieza a retornar el pistón, esta válvula de admisión que está colocada hacia abajo se cierra inmediatamente y esta se abrirá en su momento. Esto es más azul porque está más comprimido, las moléculas están más cercanas. Y de esa manera, entonces, después otra vez, una vez que se descarga, otra vez bajamos y entonces se cumple el ciclo. ¿Sí? Hay de 3 a 7 bares. Ya estamos hablando de 7 atmósferas. Estos compresores trabajan con presiones muy elevadas. Simple y doble efecto, de lo que decíamos. Bueno, una cosa es simple y doble acción. Y en este caso tenemos nosotros de un efecto, dos efectos, múltiples efectos. En este caso nosotros tenemos solamente válvula que trabaja del lado de la cara del pistón, ¿sí? No del lado de la parte del eje. Pero en este caso tenemos dos. Y fíjense ustedes por qué. Porque yo quiero elevar más la presión. Bueno, ¿y qué hago? Amigo del primero hace su trabajo, la presión acá es baja, la presión incluso es de succión, ¿sí? Puede llegar a ser hasta vacío incluso, porque si metemos el aire atmosférico que nosotros succionamos, puede llegar a de vacío, por supuesto. Y después sacamos una presión P2 mayor que la presión. Pero el tema es de que al nosotros incrementar la presión, incrementamos la temperatura, porque ya hemos dicho, comprimimos, se acercan las moléculas, mayor choque y por lo tanto elevación de la temperatura. Por esa razón es de que se requieren etapas de refrigeración. No le vamos a bajar la presión, le vamos a bajar la temperatura. Y esa refrigeración puede ser por aire, puede ser por agua. Intercambiadores vamos a ver después, enseguida. Bueno, y ahí sí, con la presión 2, pero con una temperatura menor, pasamos a la segunda etapa, porque si no hacemos esto, el tema es de que esto va a estar a alta temperatura, esto va a estar a mucha más alta temperatura y eso puede dañar posteriormente el material de la tubería, que básicamente ese era siempre el concepto. Y ya que estamos aquí, el tema es de que lo que decíamos, el ciclo de compresión básicamente. Entonces, arrancamos con una succión, después viene la elevación de la presión, ya sería la descarga, esta es la succión, aquí ya tendríamos que estar en la descarga, llegamos acá, descargamos y otra vez succionamos, con lo cual baja la presión. Básicamente este es el ciclo. Lo que pasa es que en este ciclo, si nosotros buscamos las isotermas, que son muy echadas, entonces son así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros estamos incrementando la presión, estamos incrementando la temperatura. ¿No es cierto? Entonces aquí vamos a llegar a una temperatura muy alta. Entonces hay más necesidad de la refrigeración a objeto de que la descarga se produzca. Ese es el problema. Por esa razón de que hay que poner los refrigeradores, ¿sí? Para volver un poco a las adiabáticas. Las adiabáticas son más paradas. Entonces, de esa manera es como si yo he calentado, en una etapa, digamos, he calentado, y después tengo que volver, si estoy manejando una adiabática, fíjense ustedes, esta es una adiabática, pero he subido la temperatura de T1 a T2, de una isoterma a otra. Se ha calentado, entonces ¿qué hago? Refrigero y vuelvo a la adiabática inicial, ¿es cierto? Perdón, refrigero y subo. No, pero tengo que subir con la isoterma. No, no está. No, al revés después. Al revés. Más paradas son las isotermas.
para ¿dónde estamos ustedes? Más abajo. Subo y fíjense ustedes por la negra, ¿no es cierto? Entonces yo voy a subir por acá y estoy atravesando dos isotermas, ¿sí? Y me he alejado de esta mía de abajo, que era más echada, porque he pasado de esta T1 verde a esta T2 verde. Entonces se ha calentado, entonces lo que tengo que hacer es la refrigeración para volver a la isoterma. Después vengo por acá, otra vez estoy atravesando isotermas, tengo que refrigerar, y así con la finalidad de transcurrir a través de la adiabática. ¿No es cierto? Yo me sigo confundiendo, ¿no? Pero la idea es que como las adiabáticas son más echadas, entonces hay que trabajar con las adiabáticas. Porque cuando yo comprimo, las curvas de isoterma son más paradas, voy por ahí, pero tengo que refrigerar. Voy por la de isoterma, es decir, rompiendo isotermas, pero tengo que bajar. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer esta refrigeración. Bueno, sigamos. Los rotativos, tornillos sin fin, los que normalmente hemos visto en bombas también. Se desplaza en volumen fijo por cada revolución. También hay de aspas, de aletas, lo mismo. Solo para necesidades especiales, tienen capacidad máxima de 25.000, están limitados en su capacidad por el tema de que están confinados, tienen que estar confinados justamente en la cámara donde se encuentran los lóbulos, las aletas, etc., los engranajes. Por eso su capacidad es más reducida. Necesitan velocidades de giro muy altas, se usan principalmente como sopladores de baja presión. Cuando hablamos ya de sopladores, un poco estamos diciendo que mi objetivo es mover esa masa fluida gaseosa, pero también incrementar un poquito de presión, como sistemas de refrigeración podrían ser. 500.000 y algunos hasta 25. Se pueden ocupar 4 tipos básicos: lóbulos, aspas, paletas deslizantes, es lo que hemos visto como en los bombas. ¿Sí? Ya. Soplador de lóbulos. Ahí está, miren ustedes, esa parece una bomba, la de la derecha. Es trilobular, la otra es bilobular, entrada, salida. El principio es el mismo. Y ahí nos dan líquidos. Esto lo van a ver mejor cuando vengan las activas funcionales. Ahí está la de aletas deslizantes, con el rotor excéntrico, para que se genere justamente el espacio. Miren, por acá está ingresando la masa gaseosa. Y aquí es donde ya tenemos la zona de compresión, que es más azul, y sale a una presión más elevada. Aletas deslizantes, lo mismo que en bombas. Espiral rotatorio, tornillos sin doble, tornillos sin fin. Estas ya se utilizan para presiones mucho más altas, en tamaños grandes. Ahí están de 53 discursos por minuto. Anillo líquido. Ahí están ventajas y desventajas. Esta plantita ya se los van a ver. Tiene mucho más información en la bibliografía. Veamos cuáles son más o menos las características. Reciprocantes, gran flexibilidad en el rango operacional, estamos hablando de presiones, menos sensible a cambios en la composición del gas. La desventaja es un alto costo inicial, porque justamente el diseño, muchas válvulas, cámara cilíndrica, anillos, eje, es decir, el mantenimiento mismo es mucho mayor que el de las otras centrífugas. Alto costo de mantenimiento, tamaño y precio elevados, son equipos pesados, grandes, trabajan a baja velocidad, obviamente no pueden trabajar a muy elevadas velocidades. Los centrífugos son más baratos, menor costo de mantenimiento, menor tamaño, motores de alta velocidad, sí, ahí sí podemos tener altas revoluciones por minuto, en cambio es un proceso alternativo, bajo mantenimiento. Desventajas: alto costo de potencia del motor, altas revoluciones por minuto, un motor que proba aquello implica costo de energía elevado. Sensible a cambios en la composición y densidad del gas, rango operativo limitado por golpe de aire, lo mismo que en bomba.